Soy un alma errante, caminante en soledad, con la guitarra al hombro y el... Muy buenas tardes para toda la audiencia, sean bienvenidos a otro episodio de Cosechadores de Historias. Mi nombre es Mario Alfaterra y como siempre nos acompaña una agitadísima tía Java. Javita Dixon, ¿cómo está usted? ¿No es Rápidos y Furiosos? Algo así. Algo, porque yo venía así, sorteando... esquivando viejas, motos. Motos, sí, todo, contenedores. todo. Acá le decimos zorro gris. Cierto, que en otros lados no sé cómo se le dicen los inspectores. Los chapacana. Los inspectores de tránsito. Así que veníamos en una carrera alocada. Una carrera contra el tiempo. Exactamente. Ahí está, carrera contra el tiempo. Y en la portada, así como una póster de cine, está Java así manejando el auto y el profe Mario agarrado de atrás. Gritando así. Gritando enfurecido. ¿Cómo le va, gente hermosa que está del otro lado allí en Radiovisión 101.9? Por supuesto, primero tenemos que empezar a saludar a la gente. A saludar a la gente que está, al igual que quien habla, sí, igual que quien les habla, repodrida del calor. Ya no aguantamos más el calor. Quien sea el encargado de este clima, ya déjese de joder. A mí me encanta como en Crónica, viste que hacen la cuenta regresiva. Faltan tantos días para el invierno, exactamente. Ya no se aguanta más. Creo que la sensación térmica está a 42, 43 grados. ¿Cómo será el calor? Que Marcelo, saludamos a Marcelo que está acá en los controles, está rojo. Sí, parece la antorcha humana. Sí, totalmente. O sea, es flamígero el calor acá de Córdoba, que ha llegado hasta dentro del control. Es más, y está con bronca. Está con bronca también. Y no llegábamos a tiempo al programa. Se asomó Marcelo hacia la puerta y vio que veníamos transpirando buluca. y dijo, ¿estos quiénes son que vienen acá como beduinos? Le queremos mandar saludos a la gente que nos está escuchando del otro lado a través de la aplicación de la radio o a través de la web de la radio. A través de la aplicación de la radio, de la web de la radio, de una radio misma. De la radio misma, ¿por qué no? De la radio misma, si vos tenés una de esas radios viejas. Ya suena raro, ¿viste? O sea, ¿por qué no se acostumbra a escuchar a través de la web o de página? Imaginar a alguien sintonizando la radio. Sí. Es más, si alguien nos manda una foto de una radio sintonizando Cosechadores de Historia en la 101.9, ¿qué les regalamos? Les hacemos una historia personalizada. Y hoy que, adelanto, sí, hoy que es el día del helado de fresa, le regalamos 1 kilo de helado de fresa. Ahí está, listo. Así que a buscar gente, nada de ChatGPT. No, nada de inteligencia artificial. Tenés que sacarte una foto al lado de la radio con un pulgar arriba. Ahí está. Mostrando, ¿cómo se llama? Que estás sintonizando la radio. Y después tenemos gente, de todas partes del mundo. De España, de México, de Costa Rica, de Chile, no sé todavía. No sé si... pero sí, de todo, sí, hasta no sé, en Oklahoma están escuchando Cosechadores seguramente. de Historia. O sea, y yo creo que a Maduro le han dado una radiecito para que nos escuche. Por lo menos para eso. Para que no se sienta tan solo. Así que le mandamos un saludo a toda la gente que está del otro lado. La verdad que estamos muy, muy felices. Venimos este mes muy, muy contentos porque ha entrado mucho trabajo a la editorial y eso siempre hace muy feliz. A mí las vacaciones no me hacen muy feliz. A mí me hace feliz la plata. Estar trabajando es lo que más feliz me hace. Así que en realidad es muy contenta porque estamos reactivando mucha gente nueva que está entrando, que se está animando a salir del cascarón. Así que a mí me encanta que los autores vuelvan a publicar con nosotros, como por ejemplo el caso de Daniela Costollas, que es una escritora que ya publicó con nosotros y ahora está por sacar otro libro más. Pero la gente que sale del cascarón, sale a la cancha. Exactamente, y que elige a Clavier como esa puertita de entrada al mundo literario es, no sé. He visto muchos propósitos de año nuevo para este 2026, sí, que eran justamente publicar un libro. Así que, bienvenidos sean
a Clavín Ediciones todos Exactamente. aquellos que quieran adentrarse en el mundo de la literatura. Exactamente. Así que bueno, arrancamos. ¿En dónde nos pueden encontrar en redes sociales, profe? Nos pueden encontrar en Spotify y en YouTube como Cosechadores de Historias, en Instagram como Cosechadores de Historias, y si quieren seguir a este par de locos, nos pueden buscar como Mario Alfaterra, escritor, y Java R. Dixon. Profe, Dígame, señorita Dixon. para saber quiénes somos es muy importante saber de dónde venimos y cuál es nuestra historia. Recordar es volver a pasar por el corazón esas cosas. ¿Qué pasó un día como hoy, Mario? Un día como hoy, señorita Dixon, 15 de enero. En el año 1913, entre New York y Berlín, se realizaba la primera transmisión telefónica sin hilos. O sea, ya dejaron de usar las dos latitas de conserva con un hilo en el medio, que iba desde Nueva York a Berlín. Imagínate ir tirando así la soguita por el océano. Sí. Y se da la primera comunicación inalámbrica entre Nueva York y Berlín. ¿Jugabas cuando era chico con las latitas? Sí, totalmente. Tenía, ¿cómo se podría decir? En mi casa en San Francisco, la tapia que dividía una casa de la de mi vecino tenía como una especie de desnivel, se podría decir. Sí. O sea, venía como la tapia, Ajá. se cortaba, Sí. era como una U y seguía. Sí. O sea que vos tranquilamente podías pasar de una casa a otra. Mira. Quizá en algún momento fue la misma casa Probablemente. y se dividió con una tapia. Entonces con mi vecino sí tirábamos por ese pequeño espacio una lata metida con un cordel, que era el pedo porque vos podías hablar directamente con la persona que estaba del otro lado. Pero estaba piola Era hablar lindo, con la sí. lata. ¿Viste el meme ese del negro que está atrás del arbolito que se frota refriega los las dedos. manos, así dice, Con malicia. con fricción, diría Sí. yo. Bueno, era yo cuando veía que mi mamá abría alguna lata y yo ya me imaginaba armando los teléfonos. Armando los eso. teléfonos de lata. Claro. Y en mi casa, de cuando yo era chica, teníamos una galería muy larga que tenía unos 12, 14 metros de largo, que todas las habitaciones daban a la galería. Ok. O sea, es una construcción muy antigua. Entonces nos gustaba con mi hermana, poníamos el hilo largo de una punta a la otra. Y se hablaban por ahí. nos hablábamos por el teléfono de lata, que era Ahora- toda una revolución. Ahora, un secreto es que mientras más tenso esté el Sí. hilo, más claro Sí. se escucha el mensaje del otro lado. Bueno, y te voy a dar un dato técnico. Ahí va, dígame. Se puede percibir las ondas sonoras hasta 150 metros. Después se pierde. Después se pierde, después ya el hilo no aguanta, es hilo pero no pavo. Pero, claro, ¿viste? Así que la comunicación lámbrica Sí. con un cordoncito llega hasta los 150 metros, que es un montón. Sí, una cuadra y media. Imagínate, en un apocalipsis zombie, rezafás con Un eso. sistema de latas con hilos de una cuadra y media. Claro, una cuadra y media, está genial. Así Bien. que bueno, bien Tip por de Nueva York. supervivencia. Bien por Nueva York y Berlín. Bien. Hoy, señorita Dixon, es para beneplácito de todos los pelados que están del otro lado del dial. Es el Día del Sombrero. Bien. La historia del sombrero es, en el fondo, la historia de cómo la humanidad decidió poner orden y fantasía sobre su propia cabeza. Arranca por necesidad y termina como un símbolo, como casi todo lo humano. En el Egipto antiguo, el sombrero significaba jerarquía. Las clases altas usaban tocados elaborados, a veces combinados con pelucas, mientras que el pueblo iba descubierto o con protecciones más simples. La cabeza era sagrada. Cubrirla no solamente era práctico, sino que era un símbolo político y religioso. Grecia y Roma hicieron algo curioso. No usaban sombreros todo el tiempo, pero cuando lo hacían hablaban fuerte. La persona que tenía un sombrero puesto era la que podía hablar más fuerte que los demás. Hable más fuerte que tengo un sombrero. Claro, el Sí. petazos griego, así se llamaba el sombrero que te Toma. permite. Fíjate vos si hablabas alto con tremendo petazo.
Lo usaban los viajeros, los mensajeros y las personas que estaban en constante movimiento. Venía un tipo corriendo a la plaza, se ponía el sombrero y vos sabías que si había un tipo con un sombrero en el medio de la plaza era porque tenía algo importante para decir y lo decía a los gritos. En la Edad Media europea, el sombrero se diversifica y se reglamenta. Capuchas, cofias, gorros y tocados marcaban profesión, género y estatus social, señorita Dixon. No era capricho, había leyes que prohibían a ciertas clases utilizar determinados sombreros. Vos no podías salir por la calle con cualquier cosa en la cabeza y decir, yo soy el marqués de Parabachasca. No. Si vos eras realmente el marqués de Parabachasca, tenías que usar el sombrero que te representara. Y los tricornios, depende cómo los usabas, significaba si estabas casado o soltero. Ahí va. Claro, vos viste que ahora, viste, los hombres, viste, cuando se quieren disimular que están casados, viste, y irse de parranda, se sacan el anillo. En ese tiempo, depende cómo usabas, si lo usabas para adelante o de costeleta. O de costeleta al tricornio, significaba que estabas disponible o estabas... para una aventurilla. Exactamente. El Renacimiento y la Edad Moderna transformaron al sombrero en un espectáculo, señorita Dixon. Aparecen alas exageradas, plumas, alturas ridículas y materiales costosos. El sombrero se volvió escenario de vanidad, pero también de identidad nacional. Ingleses, franceses, españoles, cada uno con su silueta reconocible. La cabeza se convirtió en una especie de manifiesto. En el siglo XIX, que fue la edad dorada del sombrero masculino, aparecieron bombines, chisteras, boinas, que me encantan las boinas. Si alguien quiere regalarme algo alguna vez, regáleme una boina. Sombreros de copa. Nadie respetable salía de su casa sin un sombrero. Bueno, en la película Volver al Futuro... Claro, Marty McFly no tiene sombrero. No tiene sombrero y no lo toman como alguien respetable. Exactamente. Quitarse el sombrero era un gesto cargado de significado social, señorita Dixon. Inclinarlo, tocar el ala, sostenerlo contra el pecho, era un lenguaje entero sin palabras. En el siglo XX, en cambio, inicia la caída de los sombreros. ¡Oh, Dios! La vida urbana, los autos, los peinados nuevos y cierta rebeldía cultural hicieron que el sombrero perdiera esa obligatoriedad. Sobrevivió como estilo, como gesto estético. El fedora, que también me encantan los fedora. Son preciosos. Es el sombrerito de tango, para el que no lo ubica. Se volvió sinónimo justamente tanto de tango como de cine negro. La boina se volvió sinónimo de intelectualismo y el sombrero de cowboy un mito. Ya no se definía por una clase, se definía por una actitud. Hoy el sombrero es libre y no obedece las reglas de nadie. Aparece, desaparece y se reinventa. A mí el que me gusta es el que se llama piluso. Claro, el de sombrero de pescador. Exactamente, levantando la boinita un poquito, la viserita, me encanta. Para mí es mi sombrero favorito, los pilusos. Y yo soy muy fan de los sombreros. O sea, tengo grandotes de ala ancha, tipo como los que usaban las princesas, las que usan las princesas británicas, así claro. esos grandes. Tengo de cowboy, tengo varios pilusos de jean, tengo boinas también. Y ¿a quién se las habrá robado esas boinas? No, que sí te suelo llevar las boinas porque me gusta cómo me queda, sí, pero no te las robo. Y me gusta tejerme sombreros. Cierto, sí, Debo tener por lo menos una docena de sombreros tejidos. Así que yo le digo a la gente, anímense al sombrero. Totalmente. Sí. Me llama la atención que este sombrero que mencionás, el piluso, era muy de viejito que juega al ajedrez en la plaza. Claro. Pero Billie Eilish, a quien nombramos constantemente aquí en el programa, lo popularizó como sombrero de chicas. El piluso, para que ustedes se ubiquen, es el sombrero que usa Don Ramón. Exactamente. O el sombrero que usaba... el Capitán Piluso. El Capitán Piluso, que es un personaje de acá de Argentina, no. Gilligan. Gilligan, ese es el piluso.
Exactamente. Hoy, señorita Dixon, es el día de las tabernas y las posadas. ¡Epa! Tome usted. Por un brindis. Por un brindis. Las tabernas fueron mucho más que lugares para beber. Funcionaban como el corazón social de los pueblos y las ciudades. Eran espacios donde se cruzaban comerciantes, viajeros, marineros y vecinos y donde circulaban noticias, rumores, ideas y conspiraciones. Allí se cerraban tratos, se organizaban revueltas, nacían canciones y se transmitía la memoria. La taberna fue refugio, escenario y archivo vivo de la vida cotidiana. Bueno, acá pues justamente se lo tradujo en el interior del país como la pulpería. Como la pulpería, que exactamente. justamente es lo que le da nombre al hecho de cuando nosotros hacia el final del programa abrimos la charla con la gente, porque justamente la pulpería o el bar o la taberna es el lugar de encuentro, exactamente. Y se me ocurren dos cosas relacionadas con el tema esto de las tabernas, de la pulpería, de los bares, porque depende de dónde sea, es como se le dice. La primera es que hoy es el aniversario de la apertura de la Cavern, que es el lugar donde los Beatles iniciaron su carrera. Toma vos, los Beatles siempre presentes aquí en Cosechadores Por de Historia. supuesto. Después, un bar muy, muy famoso, más allá del Tortoni, que es muy famoso en Buenos Aires, es un lugar indiscutible para ir, que vos me decías del tema del surgimiento de cosas. La Perla era un bar en los años 70 muy famoso donde se juntaban todas las estrellas de rock de Argentina. Ahí va. En donde surge en ese bar, con una mezcla de Lito Nevia y Tanguito, la canción La Balsa. Cierto, qué buen dato de la Exactamente. Y nosotros, los que nos vienen escuchando hace tiempo, lo saben, el profe y yo somos muy amantes de jugar al juegos de rol. Calabozos y Dragones. Y en Calabozos y Dragones las aventuras siempre se inician en una taberna. En una taberna. Y como no podía ser menos, el profe y yo nos conocimos en un bar. Nos conocimos en un bar, exactamente. Así inició nuestra aventura en una taberna. En una taberna. Creo que se perdió un poco esa costumbre de juntarse en el bar con amigos. Como polémica en el bar. Claro, juntarse 4 locos alrededor de una mesa a ver cómo resolvemos el mundo. Creo que tendría que volver un poco eso, más allá de que hay barcitos como Valkyria que tenemos acá en Córdoba, donde de hecho se junta la gente a jugar juegos de rol y demás, pero esa costumbre tendría que volver. O sea, tendríamos que dejar un poquito de lado la comunicación únicamente por el celular y sentarnos 4 locos alrededor de una mesa y decir, bueno, ¿cómo solucionamos el mundo? ¿Cómo solucionamos el mundo? Totalmente. Que se dice que es muy de intelectualoide y demás, pero también hace falta un poquito de eso. Como decíamos al comienzo, hoy es el día del helado de fresa, señorita Dixon. No de cualquier tipo de helado, que otros pueden gustarte más o menos, sino el día del helado de fresa. Y pregunto, ¿cuál es tu sabor de helado favorito? Maracuyá. Maracuyá. Sí, o sea, cuando yo era chica me encantaba el helado de fresa, de frutilla, se dice acá en Argentina. Pero descubrí de grande los sabores más ácidos, sin llegar al limón, que me parece por ahí mucho, y el maracuyá es el favorito, sí. Bueno, a mí los helados frutales no me gustan para nada. Lo sé. Para mí el helado tiene que estar, o sea, tiene que ser la crema, tiene que tener frutos secos, tipo como con nuez, con avellanas, bolitas de chocolate y dulce de leche. Por eso para mí el mejor helado de la existencia es el Tramontana. Sí, tiene todo. Que tiene todo. Ahora bien, hay sabores de helados raros que he tenido la oportunidad de probar y que me han gustado muchísimo. Sí. Por ejemplo, que me gusta mucho, pero no le tenía fe en su versión de helado, el helado de mantecol. Mira. La verdad, una delicia. Bueno, ¿cuál fue el peor helado? Uy, el peor sabor de helado. Bueno. Te la tiro yo. Un día me quise hacer, vamos a probar algo raro. Y pedí helado de coco. ¿De coco? ¡Qué porquería! Pero pará, ¿helado que viene con coco rallado o sabor a coco? Sabor a coco. ¿A qué sabe un coco? No tengo idea. Era lo mismo sí que agarrar un puñado de coco rallado y mandártelo. Porque el coco rallado te la bancas en el bordecito del alfajor de dulce de leche. Sí. De maicena. Pero comer un helado de coco
Indescriptible. Sí, no, ni a mi ex suegra se lo dice. Inenarrable, como ni al diría. diablo, no. Bueno, el peor sabor, sí. Sé que se ha popularizado mucho Sí. algo que para mí es una aberración Sí. al nivel de, no sé, las monstruosidades Lovecraftianas, Sí. que es el helado de pistacho. ¿Pero lo probaste? Lo he probado. No te gustó. No me gustó. Pero el pistacho te gusta. El pistacho lo he probado justamente Sí. tipo así picadita, digamos. Ujú. Estuve en las tierras de la Serranita, ahí visitándole a mi viejo y demás. Le mando un saludo a Diana, que es una gran fanática del pistacho. Me ha hecho probar y está realmente muy rico. Pero meterlo en el helado, Era como mucho. sí, no va. Bueno, no va. yo compré, que ahora yo calculo que ya la semana que viene largamos, ¿viste? Esto parece, ¿viste? Como en Game of Thrones, que ya llegan los Ya dragones. llegan los dragones. Bueno, no, ya calculo que ya la semana que viene largamos el tema del stream, más oficialmente, ya estamos a pasitos. Y compré, o sea, les estoy develando algo que va a pasar en el primer programa, por lo menos, de stream. Compré una yerba que es de chocolate y pistacho. Ah, sí. Así Sí, que abrí la alacena para sacar unas galletitas y vi ahí el paquete y dije, ¿qué diablos es esto? sí, así que vamos a empezar con el stream con este helado de esta yerba de chocolate y pistacho. A ver qué onda. A ver si me cambia la opinión. Y un día, el día de hoy, mejor dicho, se celebra, señorita Dixon, el día del cover. O sea, que una persona cante una canción de otra. Exactamente, no del karaoke, me parece una pavada, Sí. sino del cover. O sea, que un artista reversione un tema musical de otra persona. ¿Qué opinas de eso? Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta, sí. Tengo algunos covers que me gustan bastante. Ujú. Para mí, uno de mis favoritos son los covers en metal de las canciones de Cristian Castro, que era lo que... Pero te juro, las canciones de Cristian Castro... ¿No te gusta el helado de pistacho y te gusta Cristian Castro? Hablando de aberraciones. No podés decir que Cristian Castro No. tendrá todo lo que se le pueda adjudicar. Tenía un crash con Cristian Castro cuando Marcelo se acaba de caer de espaldas y rebotó y volvió a la consola. Yo tenía un crash con Cristian Castro cuando tenía 14 años. Sí, O sea, yo estaba muy enamorada de Cristian Castro. sí. Siempre me gustaron la gente rara a mí. Bien, está bien. Por eso te digo, se le puede adjudicar todo lo que quieras. Tiene un miembro masculino tatuado en la nuca, que lo tiene. Ajá. Supuestamente no es, pero vos lo ves de lejos y Sí. sí es. Pero las versiones en metal Sí. de las canciones de Cristian Castro. Castro, o sea, cantado por una voz Sí. como la de Till Lindemann, Sí. una maravilla. Do Red So Good. Bueno, a mí me pasa algo raro con los covers. Me ha pasado muchas veces de escuchar una canción Sí. y resulta de que, por ejemplo, me pasó el otro día, la canción Cactus por Abel Pintos. Claro, sí. ¿Viste? Entonces, ¡ay, qué divina la canción Cactus! Y, no sé, escuchándola 14 horas seguidas. Porque a mí cuando me gusta una canción la escucho así 14 horas seguidas. Y después descubrí que no era de Abel Pintos. Era una canción de Cerati. Y escuché la versión de Cerati y me pareció que... Horrible. Claro, no. O sea, entonces yo dije, estabas con la versión trucha. Claro, el bootleg de Claro, la o sea, canción. era el copycat. El copycat. El copycat de Cerati. Y la versión de Cerati, o sea, para mí no le hacía justicia A la letra. a la maravillosa canción de Abel Pintos. Ahí va. Yo con los covers tengo esa cosa de, si me gusta mucho una canción, está medio complicado de que el cover me gusta. Y acá te pasó al revés. Y acá me pasó al revés, sí. Les recordamos a la gente que nos pueden enviar un mensajito al 351-818-9460 para participar del debate del juego con el público del día de hoy. ¿Cuál es el mejor gusto de helado que hay y qué combinación solés pedir en la heladería? Antes de que vayamos a la historia, le quiero mandar un saludo porque nos acaban de mandar una foto bellísima. Tamara está con el sobrino, Ajá. escuchando Cosechadores de España desde Alicante, España. Desde Alicante. Así que les mandamos un beso enorme a ellos. Y hay algo que decir, que el próximo programa de Cosechadores de Historias, mejor dicho, en el próximo programa de Sí. Cosechadores de Historias, se va a celebrar
el Día del Sobrino. Así que atenta Tamara, que le vamos a mandar un saludo especial a sus sobrinos. A sus sobrinos que siempre nos escuchan los jueves. Que siempre nos escuchan los jueves. ¿Pasó por tu casa el cosechador, profe? Pasó por casa el cosechador, no nos encontró porque habíamos salido apurados. Exacto. Me mandó un mensaje, me dijo, che, acá te mando la historia del día. Y yo le dije, estamos a los chapazos, que estamos llegando tarde a la radio. La historia del día, señorita Dixon, habla sobre el sombrero olvidado. ¡Epa! El sombrero llevaba tanto tiempo colgado en el perchero de la taberna que había dejado de ser un objeto para convertirse en una presencia. No era especialmente elegante ni ostentoso. Fieltro oscuro, ala mediana, una cinta gastada que alguna vez fue negra y que dudaba entre el gris y el color de la memoria. Colgaba ligeramente inclinado, como si todavía obedeciera la forma de una cabeza ausente. Nadie recordaba haberlo visto llegar. Simplemente estaba ahí, desde siempre, como las vigas de madera, como la mancha de humedad y como el reloj que se había detenido a las 11:15 y que nadie se molestaba en reparar. La taberna se llamaba La Última Linterna, un nombre exagerado para un lugar pequeño, de mesas desparejas y sillas que crujían al menor movimiento. No era una posada de paso, sino de permanencia. La gente entraba y volvía, hasta que el lugar terminaba siendo una extensión de sus propias casas. Allí, cada jueves por la noche, obviamente después de Cosechadores de Historias, se reunían los mismos tres amigos. Martín, el estudiante de periodismo, llevaba siempre una libreta en el bolsillo interno de la campera. No escribía nada realmente importante, pero le gustaba tenerla cerca, como si en cualquier momento la realidad fuera a dictarle una frase imprescindible. Tenía el hábito de mirar a las personas como si fueran titulares en potencia. Nada lo entusiasmaba más que una buena historia, incluso cuando esa historia todavía no existía. Lucía, la artista plástica, observaba el mundo con una paciencia infinita. Donde otros veían una pared descascarada, ella veía capas de tiempo. Donde alguien veía un gesto, ella intuía toda una composición. Dibujaba con lo que tenía a mano, servilletas, bordes de diarios viejos, el reverso de una boleta, en fin. Decía que el soporte era lo de menos, que lo importante era la mirada. El tercero era Julián, policía desde hace más de 10 años. A diferencia de lo que muchos imaginaban, hablaba mucho y escuchaba hasta por ahí nomás. Tenía la costumbre de quedarse callado mientras los demás discutían y luego decir una frase breve que desarmaba toda la conversación y la llevaba a otro sitio. Conocía el peso de los hechos y desconfiaba de las explicaciones demasiado prolijas. Los tres se sentaban siempre en la mesa del fondo, la que daba al perchero. El sombrero colgaba justo a la altura de sus ojos. La primera vez que hablaron de él fue casi por aburrimiento. ¿De quién será?, preguntó Martín una noche, señalándolo con el vaso. ¿De alguien que no volvió?, dijo Lucía sin levantar la vista del dibujo que estaba haciendo. Los objetos olvidados siempre son de gente que no regresa. O de alguien que se fue apurado, corrigió Julián. Nadie abandona algo porque sí. Esa noche no pasó de ahí, pero a la semana siguiente el sombrero volvió a aparecer en la conversación, como si hubiera escuchado que lo llamaban. Martín propuso que había sido el sombrero de un espía. No uno elegante de película, sino uno cansado, de esos que se esconden en los lugares más comunes porque saben que nadie mira 2 veces lo cotidiano. Imaginó al hombre entrando en la taberna una tarde lluviosa, sentándose en silencio, dejando el sombrero en el perchero mientras intercambiaba mensajes con un contacto que jamás regresó. Algo salió mal. El espía se levantó de golpe y se fue sin mirar atrás, dejando el sombrero como única prueba de su paso. Lucía escuchó la historia con una sonrisa ladeada. Luego dijo que para ella el sombrero había pertenecido a una mujer que no solía usar sombreros, pero que ese día se lo puso para no ser reconocida. ¿Por qué? Porque acababa de terminar una historia de amor y había entrado a la taberna para darse el permiso de estar triste. El sombrero quedó ahí porque ya no necesitaba ocultarse de nadie.
Al salir se sintió liviana, distinta, y lo dejó, como quien deja una piel vieja. Julián bebió un trago antes de hablar. Para mí, dijo, es de alguien que quería volver a buscarlo y no pudo. No porque estuviera muerto necesariamente, sino porque la vida se le fue complicando. Un día pensó, mañana paso, mañana lo busco, y ese mañana se estiró demasiado. Las teorías se fueron acumulando jueves tras jueves, digo bien. El sombrero se transformó en una excusa para hablar de todo lo que no se decía directamente, de las oportunidades perdidas y de las versiones de uno mismo que quedan colgadas en algún lugar. Martín empezó a anotar fragmentos de las historias. Lucía dibujó el sombrero desde todos los ángulos posibles. Incluso imaginó cómo se vería usado por cada personaje que habían inventado. Julián, sin admitirlo, comenzó a mirarlo con una mezcla de respeto y de cautela, como si fuera una evidencia que se negaba a revelar su caso. A veces el cantinero don Eusebio los escuchaba desde la barra. Era un hombre mayor, de manos grandes y movimientos tranquilos. Limpiaba vasos mientras las historias crecían, pero nunca intervenía. Cuando alguno le preguntaba si sabía algo del sombrero, él simplemente se limitaba a encogerse de hombros. Siempre estuvo ahí, decía. Una noche Martín se animó a ir más lejos. Dijo que el sombrero era en realidad una promesa, que alguien lo había dejado como señal para volver a encontrarse con otra persona en ese lugar a la misma hora, pero muchos años después. El encuentro nunca ocurrió, pero el sombrero permanecía fiel a ese acuerdo. Lucía agregó detalles. La cinta del sombrero había sido tocada varias veces como un gesto nervioso. Julián señaló que el ala estaba apenas doblada en un costado, signo de costumbre de alguien que siempre se lo quitaba de la misma manera. El juego se volvió un ritual. Llegaban a la taberna pensando qué nueva vida darle a ese sombrero. El sombrero parecía escucharlos, absorber cada relato y volverse más cargado de significado con cada palabra. Hasta que un jueves el sombrero no estuvo más. El perchero estaba vacío. No solamente el sombrero, también el espacio que ocupaba parecía distinto, demasiado desnudo. Los tres amigos se quedaron de pie, mirándolo como si les faltara justamente un amigo. ¿Dónde está?, preguntó Lucía, con una incomodidad que no supo explicar. Martín sintió algo parecido a una traición, como si alguien hubiera arrancado una página de su libreta sin permiso. Julián fue hasta la barra. Eusebio, el sombrero, dijo. El cantinero levantó la vista con calma y respondió, «¿Se lo llevaron?» «¿Quién?», preguntaron casi al mismo tiempo. Don Eusebio sacó una foto vieja de detrás de la caja registradora. Estaba amarillenta y doblada en una esquina. En la imagen se veía a un hombre y a una mujer apoyados en la puerta de la taberna sonriendo. Él llevaba el mismo sombrero, inconfundible, pero ella llevaba uno igual. «Alguien vino hoy a la tarde», explicó. «Pidió permiso, me dejó esta foto, dijo que era suyo y se lo llevó». Martín tomó la foto con cuidado, como si fuera un objeto realmente frágil. «¿Y cómo era?», preguntó. «¿Qué dijo? ¿De dónde venía?». Lucía se acercó expectante. Julián observaba en silencio, pero sus ojos estaban muy atentos. Don Eusebio negó despacio con la cabeza y les dijo, «No les voy a decir». «¿Por qué?», insistió Martín. «Después de todo este tiempo, merecemos saber». El cantinero apoyó las manos en la barra y los miró uno por uno. «Porque si les digo cómo era la persona, el dueño o la dueña de este sombrero, les mato la ilusión. Todas esas historias que inventaron, todas esas vidas que le dieron al sombrero, se caerían de golpe. Se volverían una sola, chiquita y concreta, y eso sería realmente una pena». Hubo un silencio largo, no incómodo, pero un poquito denso. Lucía fue la primera en entender. Sonrió, pero tenía los ojos húmedos. «Entonces está bien», dijo. «Está bien que se haya ido». Martín devolvió la foto. Sintió que había perdido algo, pero también que algo había sido salvado. Julián asintió, como quien acepta un veredicto justo. Esa noche hablaron de otras cosas. El perchero vacío los observaba desde el fondo. Sin embargo, el sombrero de alguna forma seguía allí, invisible pero intacto, colgado ahora en un lugar más difícil de alcanzar.
el territorio donde las historias no necesitan comprobarse para saber si son verdaderas. Desde entonces, cada objeto olvidado en La Última Linterna fue tratado con un respeto nuevo, porque habían aprendido que a veces conocer la verdad no es un triunfo, sino un cierre prematuro, y que las mejores historias no son las que se confirman, sino las que nos enseñan a mirar el mundo con un poquito más de imaginación y a aceptar que no todo misterio está hecho para resolverse. Necesitamos hacer una campaña para que vuelvan los sombreros. Tienen que volver los sombreros definitivamente. Sí. Bueno, nosotros lo hemos comprobado en las ferias, que, o sea, para la gente que no nos ha visto en la feria del libro, solemos usar galeras. Muy representativas de la idiosincrasia de Clavier Ediciones. Exactamente. Entonces, pienso de que tienen que volver los sombreros porque tienen historias para contar todavía. Tienen historias para contar y tienen cierta elegancia, digamos. Cierto poder tienen los sombreros. Ayudan a destacar. Totalmente. ¿Y por qué no a generar justamente esto de las historias que estábamos hablando recién? Profe, dígame. En el día del cover, ¿qué te parece escuchar un cover? Me parece perfecto, señorita Dixon. ¿Qué es lo que tiene usted entre manos, bajo el sombrero, para ofrecernos el día de hoy? Esta es una canción que está... tiene un toque de Rammstein, que la gente que me conoce sabe que me gusta. Y es una canción que cuando volvamos del corte, de la pausa musical, les voy a contar la historia. La canción se llama En el bosque de la China. En una versión de Rammstein. Exactamente. Me senté yo que sí, y ella que no, y yo que sí, y ella que no, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión. ¡Vamos! Bajo el cielo de la China, la chinita se sentó y la luna en ese instante indiscreta la besó. Bajo el cielo de la China, la chinita se sentó y la luna en ese instante indiscreta la besó. Luna envidiosa, luna importuna, tenía celos tenía de mi fortuna. Anduvo un rato y se sentó junto a la China me senté yo que sí, y ella que no, y yo que sí. Volvemos a Cosechadores de Historias y acaba de sonar en una versión tipo Rammstein, una canción de niños, se podría decir. Sí, algo así. En el bosque de la China. Hay un youtuber que se llama Autumn, que es mexicano, que yo soy muy fan, que tiene la costumbre de agarrar canciones de diferentes estilos y hacerlas versión Rammstein. Les recomiendo realmente que lo busquen y lo escuchen porque hay canciones muy buenas, canciones de todo tipo. Sí, canciones de ¿cómo se llama el que le gusta a mi mamá? Juan Gabriel, cantadas como Rammstein, tiene cosas muy raras y encontré dentro del repertorio esto de En el bosque de la China. Lo que les iba a contar la historia es que cuando yo era muy chica escuché esta canción en una versión infantil y me puse a cantarla y mi papá se rió.
cuando me escuchó cantándola. Ok. Y yo le pregunté a mi papá que por qué se reía, por qué le daba risa que yo cantara esa canción. Y él Sí. me contaba de que cuando él era muy jovencito, esa canción salió y se puso de moda y era una canción prohibida. Prohibida. Claro, era como, viste, o sea, era el equivalente a estas canciones reggaetoneras que hablan de mueve el trasero y Sí. qué sé yo, y haré Y el esto, racatá, racatá, sí. y el racatá, racatá, bueno, claro que a nosotros nos escandalizan porque las letras son ya no son subidas de tono, es... Ya sé, sí. ya es Más allá. lo que sigue, exactamente. Bueno, el equivalente era esta canción de el chinito y la chinita que se pierden en el bosque. Ahí está, tenía un mensaje Claro, oculto. entonces para ese momento tenía un doble sentido que era muy fuerte. Toma vos las chinitas. Entonces, esta canción, En el bosque de la China, me hace acordar mucho a mi papá, así que va dedicada al cielo para el papi esta versión. No, le recordamos a la gente que nos pueden mandar un mensajito al 351-818-9460 para participar del debate del juego con el público del día de hoy. ¿Cuál es el mejor sabor, el mejor gusto de helado y qué combinación solés pedir en la heladería? Bueno, me tocó probar Ujú. el helado que creo que deriva de un tipo de torta Sí. que es Red Velvet. ¿Qué tal está? Es muy, muy raro. Es el helado más raro que he probado. Sí. Es claro, es como comer una torta que estuvo mucho tiempo en la heladera y se mojó mucho. Sí. Es una cosa así. Es muy gracioso porque Red Velvet, Sí. bueno, acá estamos de integrantes. Es un término usado en ciertas prácticas de adultos. Ajá. Que Como pagarle los impuestos, digamos. Sí, también podría decirse de esa manera. Ciertas prácticas de adultos que utilizan la gente, Helado. los papaces y las mamaces que quieren entretenerse con dolor. Bien. Vayan y búsquenlo en Google. Está asociado a eso. Ahí va. No voy a decir que Marcelo se puso rojo porque ya está rojo. Yo sí estoy roja como un tomate. Ahí está. Bueno, vayan y busquen Red Velvet helado, Red Exactamente. Velvet Adultos. papás y mamás. Papaces y disfruten. mamaces. Y sí tengo que hacer como dicen los jóvenes, un shout out a Sí. mi suegra, porque Sí. ¿te acordás que el otro día probamos ese helado como de queso que le gusta a ella? El mascarpone. El mascarpone, qué cosa rica. Mascarpone con Así frutos que rojos le gusta a un la mamá, saludo sí. a Graciela. Muy bien. Señorita Dilson, ¿ha traído algún consejo de la tía Java para el día de hoy? Por supuesto, ¿qué sería de la vida si no tratamos de solucionarles La vida. La vida, justamente A la gente. a la gente. Bueno, habíamos estado hablando del tema de las tabernas y qué sé yo. ¿Y quién no ha soñado con tener un barcito? Sí, la verdad que es uno de los sueños frustrados de mi vida, Sí. ser el cantinero. Pero a mí me gustaría ser un cantinero como el de la película esta de Antonio Banderas. Sí, ¿Viste que, ¿la de los mariachis? La de los mariachis. Sí. Que se agarran a tiros ahí adentro de la cosa de la Sí. taberna. Bueno, yo me botellazos. acuerdo. ¿Puedo contar una infidencia? Sí, Bueno. dígame. ¿Que te involucra? Ah, no, entonces no. Resulta que hay un bar acá en Córdoba que se llama Zombie. Zombies. Es sí. un bar de rock. Exacto. A donde suelo ir porque me gusta la onda, el dueño es muy piola, los precios son buenos, todo lo que está bien para las jabas. Que no sé si sigue estando. Sí, ¿eh? sí, Ah, sigue bien. estando. ¿Cómo se llama? Todo lo que está bien para las jabas es el bar Zombie. Bueno, resulta de que el profe nunca había entrado a un bar de rock. Y él tenía en mente de que cuando entra se iba a encontrar así el dibujo de los cuerpos de la gente que habían matado la noche anterior, gente que se tirase botellazos de un lugar al otro, montón de motoqueros con cara de maleantes afuera. Y se encontró con que era un lugar de gatitos y Me siento. y pompas de jabón. Me siento alevosamente humillado en este No, momento. no, pero decime si no fue una experiencia que Bueno, te cambió completamente. Total, a ver, para la gente que me conoce, yo soy el clásico gordito nerd de camisa cuadros y lentes. La onda rockera, si bien me gusta mucho el rock y demás, Sí. pero no es estéticamente, digamos, no me relacionaría al rock. Y yo sí pensé que iba a entrar
Y que me iba a recibir así un tipo todo barbudo, con cara de malo, que me iba a agarrar del cuello así y me iba a decir... ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres aquí? Tú no eres de los nuestros. No perteneces aquí, así y todo ese tipo de Y cosas es de un gordo película. barbudo, pero es más bueno que el pan, Diego. Sí, Que es sí, el dueño, es más sí. bueno que el pan. Así que le mandamos un saludo a Diego Cerda, que es el dueño de este bar. Bueno, mi ex cuñado, mi ex cuñado, porque es el anterior del anterior. El anterior del anterior. Se puso un bar, cumplió el sueño de tener un bar. Y a los 3 meses lo cerró porque se pudrió de los problemas con el bar. Pero para la gente que quiera abrir un bar, tenemos Exactamente. los consejos de la tía Los Java. consejos para poder abrir un bar. Tomar la decisión de abrir un negocio debe ser precedida por una gran cantidad de pensamiento. Exacto, no se lancen a lo primero. Ser o no ser, esa es la Claro, cuestión. es decir, voy a vender pochoclo. No, pensala. ¿Querés vender pochoclo? Y planificación, en donde los empresarios potenciales, no abrí nada y yo soy una empresaria. Bueno, mente de tiburón. Ahí está. Bueno, ahí está. Tengan el conocimiento de que se trata de un trabajo que nunca termina. Uno es su propio esclavo, exactamente. Tras largas horas, es más, no tienen 60 minutos, tienen más. No termina No nunca. termina más esas horas. La presión financiera y la gestión no me está dando muchas ganas de abrir un bar. Sí, no. Los consejos que siempre encuentro no son muy O sea, alentadores. tenés que pasártela pensando realmente lo que querés hacer. Lo que querés hacer. Viendo sí. la billetera, dándote cuenta de que tenés un billete de 20 pesos que ya no sirve para nada. Exactamente, y uno de 5. Exactamente. ¿Cómo se vuelve esto de acá? Entonces tenés que analizar bien cómo hacerlo. cómo encarar. Y me gusta porque esta es una guía que no solamente trae los consejos, sino trae fotos. Ahí va. Te trae imágenes como para ilustrar y que uno pueda... Saber para dónde va. Exactamente. Entonces el primer consejo es evalúa tu personalidad y nos muestra la imagen de un hombre mirándose al espejo. Claro, vos te mirás al espejo y te decís, vas a abrir un bar. Claro. Porque vos sos el tipo de persona que se merece tener un bar. Se necesita cierto tipo de persona para tener un bar. No cualquiera, No, sí. y no cualquiera. A ver, por ejemplo, un gordo con barba, así, con pinta de maleante y chaleco, ¿a quién lo asocias? ¿A un bar en donde te venden cosas de fresitas y en la red de Velvet? No, a uno de rock. Ahí está. Exactamente. Vos tenés que analizar qué tipo de persona sos para saber qué tipo de bar podés abrir. tenés. Por ejemplo, a mí que generalmente la gente no me gusta mucho, Ajá. yo abrí un bar con la puerta cerrada. Me pongo a tomar yo birrita adentro. Bueno, he visto que se han puesto de moda. ¿Vos viste esos negocios que es como una heladería o qué sé yo? Que es una pared y es un huequito nada más. Que es del tamaño... tía Java. ese tipo de lugares. No, para. Escucha. Hay una heladería que se ha puesto de moda que es así. Es una pared, si no me equivoco, es un agrido. Bien. Entonces vos vas y en la computadora hace pim, pones el helado, pasas la tarjeta y por el huequito, así como un buzón, te dan el helado. Cero contacto. Vos sabés que del otro lado hay un boludo haciéndole helado y que lo tiene que poner en una maquinita, ¿no? Están encerrados 14 horas en una cabina de 1 por 1. Y bueno, pero tenés cero contacto. Y vi una panchería así el otro día. No me digas que sacan la salchicha por el hueco porque ya estaríamos muy mal. No, en serio te digo. El negocio era así. O sea, vos ibas a abrir, tocabas así, ¿viste? Como en la farmacia de turno. Sí. Y le decís, quiero un pancho con todo. Sí. Le entrega Linelo, recibe dinero, te cierran hacia ventanita. Y por otra ventanita, Tuki te entregan el pedido. O sea, Pero no viste eso nada. hacen los tranzas. Algo como los tranza, claro, pero de panchos Pero o, de panchos. o de helados, bien. Se necesita un cierto tipo de personalidad para tener un bar. Un tipo de persona que no le importen las largas horas y el trabajo. Pero a mí lo que me importa es el dinero. Sí, si bueno. yo tengo largas horas y mucho trabajo, pero mucho dinero, está todo Joya. bien. Incluso si decides contratar administradores, o sea, yo no lo abrí, ya estoy contratando administradores. Mentalidad de tiburón, totalmente. Para ejecutar las operaciones diarias, como limpiar el baño. Como limpiar el baño. Como limpiar el baño. Todavía tendrás que ser visible. ¿Tener un bar te vuelve invisible de alguna manera? Claro.
Vos sos como el empresario que no es. Vos tenés un negocio. El mito, te convertís en un mito. Claro, el señor de la noche te volvés. Ah, ahí está. Y nadie te vio nunca. Claro. El Isidoro Cañones de Córdoba. Ahí va. Ahí está. Y en el lugar para asegurarte que todo el mundo haga su... Ah, ahora entiendo. A mí me pasó esto que dice acá, ser invisible. Yo estuve trabajando un tiempo, no voy a decir el nombre de la librería muy importante de Córdoba. Pero podríamos decir que es grande como un emporio, digamos. Claro, así como un negocio muy, muy, muy grande. Y resulta que yo trabajaba en la Feria del Libro para esta librería. ¿Y qué es lo que pasó? El dueño se aparecía, pero era como... Con distintos sombreros para que no lo reconociera. Claro, no era que vos lo veías venir, de repente se materializaba. Yo siempre sospeché de que desde el piso surgía así como un humito y aparecía el tipo, porque siempre aparecía cuando no estaba cumpliendo las obligaciones. Ahí va. Cuando estabas con el celular, cuando estabas tomando mate, cuando te estabas medio distraído, o sea, y aparecía el espíritu. Entonces, claro, lo que te está diciendo es eso. Convertirte en bicho para ver si los otros están... vigilar y otear a la gente. Después nos muestra un hombre que está muy apurado mirando el reloj. Su reloj, o sea que son largas horas, pero son largas horas que la vivís de manera muy apurada. Exactamente. Observa tu estilo de vida. Siempre tenemos que mirarnos, seguimos claro, mirándonos. Para saber qué tipo de bar tenés que abrir, tenés que saber qué estilo de vida estás llevando vos. Claro. Por ejemplo, imagínate un tipo que es abstemio, hace un bar donde no se vende absolutamente nada. Entrá, te dan agua, ni eso. Y además, te dan agua por un agujero en la pared. Sacan la manguera y te dice, sírvase. Bueno, pero eso, por ejemplo, al lado de una iglesia, a la mañana, está bueno. ¿Quién va a ir a un bar al lado de una iglesia a la mañana? Pero vendes agua. Había muchísimos pecados ahí dando vueltas. También. Pero vos, ¿nunca te pasó, viste, de que vas a bailar un boliche? No me pasó en la vida. Sí. Vas a bailar un boliche y resulta de que estás pobre. Sí, eso sí me pasó. Eso sí nos pasó, bueno. Estás pobre y resulta de que no tenés plata para tragos. Claro, sí. No tenés plata para tragos. Y vos vas al baño y en el baño es un hilito de agua que te sale, claro, porque no te dejan tomar agua en el baño para que consumas. Para que consumas, exactamente. La posta es alquilar el negocio que está al lado del boliche y vender agua. Y tenés una manguera así, y entonces cobras menos, le abrís la manguera, tú que toman y ya está. Ahí está, mira. Negocio. Hacemos un emprendimiento ideal. Exactamente. Y vamos con el último consejo porque ya estamos llegando. Un hombre de familia o una mujer madrugadora, que no es lo mismo, no puede apreciar el hecho de trabajar hasta las 3 de la mañana, terminando después de la última atención. Bien, si usted es un hombre apurado, si usted es una madre de familia o cualquier tipo de persona que ande dando vueltas por ahí, fíjese si realmente lo que quiere hacer es abrir un bar. Exactamente. Me parece que no es para todos. No es para todos. Así que salude a su bartender de confianza. Agradezcale de que se sacrifica por uno. Para que uno pueda empedarse tranquilamente. Exactamente. Las largas horas de trabajo. Así que vamos a retomar la idea de vender pochoclo o praline. Ahí va. ¿Abrimos la pulpería? Abrimos la pulpería. Nos dice Fede que responde a cuál es el mejor gusto de helado o qué combinación solés pedir en la heladería. Nos dice chocolate 70% cacao, solo. El helado no necesita compañía. A veces le agrego una frambuesa para no parecer tan oscuro. Siempre me llamó la atención que hay helados con diferente graduación de chocolate. 80%, 50%. Uh-huh. Termina siendo de chocolate, pero son menos chocolate que otros. Sí. Nos dice Pau, Zamballón es el gusto de la adultez responsable. Es un gusto adquirido. Es un gusto adquirido. Es como el Roquefort. Cuando vos tenés 5 años no te gusta el Roquefort. Es feo, es fuerte. Claro. O la cerveza es amarga. Y a los 18 años, ambrosía de los dioses. Y nos dice Tommy, helado de pistacho. Tommy, deja de escuchar cosechadores de historia y dedícate a hacer otra cosa. Para mí el peor sabor es el equinotos al whisky. Totalmente. Para mí te recibís de viejo de PAMI. O sea, te dan el carnet de PAMI y 1 kilo de helado de equinotos al whisky.
Bueno, le agradecemos a Rafael, que Rafael sí nos mandó una foto de foto de la radio. Así que, profe, le debes 1 kilo de helado. Le debemos 1 kilo de helado. Olvídate. Y nos escriben desde Costa Rica y nos dice Akia que está con la duda ahora de qué pasó con la chinita en la canción. ¿Se perdió? Pero estaba perdido también el chinito. Llegó a un bar, vieron un agujero y le dijeron, dale nomás. Ella quiere un bar rosita. Y Tamara nos dice, aquí es muy común ir al bar de la iglesia por la mañana en las bodas, bautizos y comuniones. Necesito irme a vivir a España. Definitivamente. Definitivamente. Y para Akia el peor helado es el de vainilla. Sí, es como el más normal, digamos, el que no tiene gracia. Exactamente. Y menos mal que ya no existe la crema del cielo. Llegamos así al final de Cosechadora de Historias. Se nos voló el sombrero, señorita Dixon. El tiempo, el sombrero. Nos perdimos en el bosque de la China. Nos perdimos en el bosque de la China. Levantamos una copa llena de helado de frambuesa el día de hoy. Mi nombre es Mario Alfaterra, me ha acompañado la señorita Java Dixon y les decimos hasta la próxima. En mi pecho lo que no se debe olvidar. Soy el cosechador de historias. Las cambio por un vino en la pulpería. Canto para que la tierra no olvide a los que la caminaron y ya no están. He visto amores perdidos y sueños rotos, las risas de antaño, los llantos en silencio en cada trago, en cada canción. Reviven los fantasmas de mi nación.